Bien. ¿Qué pasó después de todas estas ideas ambiciosas de tener resolutores generales de problemas? Bueno, pues viene el invierno de la inteligencia artificial. Ya había empezado antes, como veíamos, el invierno de las redes neuronales, precisamente por la publicación de Perceptrons. Bueno, ahora se va a atorar lo demás. En 1972 tenemos a Herbert Dreyfus, que publica un polémico libro titulado Lo que las máquinas no pueden hacer, y era un compendio de la limitación de la inteligencia artificial. En 1973, Shanky y Abelson desarrollan los guiones o scripts, bases de muchas técnicas actuales de la inteligencia artificial y la informática en general. Entonces, aquí hay algo bastante interesante porque esta técnica de representación del conocimiento, a la fecha la podemos utilizar especialmente, por ejemplo, en robótica. Hay problemas que todavía no están del todo resueltos y a pesar de que la inteligencia artificial aquí como que se va a congelar un poco, pues está surgiendo en esos años, ¿no? Y ahora puede empezar a resurgir en varios puntos. Luego, en 1974, Edward Shortlife describe su tesis con MISIN, uno de los sistemas expertos más conocidos, también con aplicaciones médicas. En 1980, Jay Searle en Minds, Brains and Programs propone el problema del cuarto chino. Ahora, este es un problema muy, muy icónico. Bueno, sí, ¿en qué se nota que es el invierno? Observen que aquí tengo 3 fechas y brincamos hasta los 80s, mientras que acá había un montón de cosas en los 60s, ¿no? 50, 60s, todo de corrido. Y de hecho no puse todo, obviamente, no hubo que seleccionar. Aquí, bueno, sí hay bastantes progresos, cosas muy importantes, pero lo que está sucediendo es que hay mucha menos gente trabajando en el campo. Entonces evoluciona, pero evoluciona a un ritmo bastante más lento, ¿no? Y bueno, aparece precisamente este problema, que es muy representativo de la inteligencia artificial, donde se dice que, bueno, al principio se estaba discutiendo si las computadoras llegarían a ser inteligentes o no. Se intentaba hacer que hablaran en lenguaje natural, como veíamos con algunos de los participantes anteriores. Y de pronto, bueno, plantean la siguiente idea. Miren, dicen, lo que pasa es que las computadoras procesan símbolos. Nosotros les enseñamos, dados estos símbolos de entrada, pues dame estos símbolos de salida. Pero lo que proponía Searle es que realmente la computadora no estaba entendiendo por qué estaba devolviendo unos símbolos al entrar otros. Que quienes realmente entendían y realmente eran inteligentes, pues eran los programadores, no las computadoras. Y para tratar de explicar su idea, él utilizó esta analogía. Dice, imagínense que meten a un ser humano adentro de un cuartito y en el cuartito hay una ventana por donde le van a pasar tarjetitas con textos en chino. Entonces, esta sería la tarjetita de entrada. Y le dan una tabla gigantesca donde dice, mira, cada vez que recibas una tarjeta con estos dibujos en chino, tú tienes, le dicen exactamente qué símbolos en chino tiene que devolver. Entonces tenemos aquí a esta persona encerrada en la caja, recibiendo tarjetas como esta y devolviendo tarjetas como esta. Y lo que decía es que a lo mejor si dejamos a esta persona aquí encerrada durante suficiente tiempo, recibiendo y enviando tarjetas, puede llegar un momento en el que hasta se aprenda de memoria qué es lo que tiene que devolver dadas las entradas. Ahora, el problema es que la persona sigue viendo estos símbolos sin tener la más mínima idea de qué significan. Podrá haber memorizado los patrones de qué corresponde con qué, pero va a seguir sin saber qué dice aquí. Y solamente por ser curiosos, bueno, resulta que lo que está escrito en esta parte de aquí significa cebra y está escrito como caballo rayado. Entonces, bueno, podemos identificar ese simbolito más o menos por aquí. Pero, pues, ¿qué pasa con esto? ¿Quién sabe, no? No tenemos idea. Entonces, por lo menos en el lado occidental del mundo, podemos tratar de sentir o imaginar lo que sentiría la computadora si simplemente le estamos haciendo entrar señales, devolver señales, pero no tienen la más mínima idea de por qué estos bits corresponden con estos bits. Ahora, curiosamente, pareciera que en respuesta a lo que está planteando Searle en 1980, pues ya les había mencionado que teníamos antes a Winograd en 1970, defendiendo precisamente que no bastaba nada más con meterse y sacar símbolos, sino que había que poner a la máquina en contacto con el ambiente.
Y bueno, tal vez aquí si queremos continuar el debate, podríamos decir, bueno, sí, pero una imagen que es para la computadora, sino una matriz de números. Entonces, ¿entenderán algún día las computadoras lo que están haciendo? Es la pregunta abierta. Bien, ahora, curiosamente, mientras el sistema simbólico está un poco congelado, resulta que en 1982 John Hopfield resucita a las redes neuronales. Aquí es algo sumamente interesante, me encanta que nos fijemos en el año, 1982, y las habían congelado en el 69, ¿no? Casi 70. Estamos hablando de más de 10 años. Ahora, ¿cómo es que John Hopfield resucita las redes neuronales? Pues porque él se acuerda o redescubre que la idea no era utilizar un solo perceptrón, sino conectar varios. Después de todo, el cerebro humano tiene más de una neurona, ¿no? Entonces, si queríamos hacer cómputos complicados, lo que necesitábamos era conectar varios perceptrones. Entonces, en ese momento se dan cuenta de que, miren, estas cositas sí funcionaban bastante bien. Tenemos unos 4 años después a Geoffrey Hinton, David Rumerhall, Ronald J. Williams, ampliando las expectativas de la retropropagación a través del tiempo, que es el algoritmo por excelencia para entrenar redes neuronales, basándose en los trabajos de Paul Verbos, David Parker y otros, y crean el grupo PDP, Parallel Distributed Processing. Ellos básicamente se dedican a optimizar los algoritmos y las técnicas para que las redes neuronales puedan aprender más rápido, converjan a soluciones correctas y se conviertan en sistemas utilizables. Entonces, en 1989 tenemos un experimento muy icónico de Jan LeCun, quien combina redes neuronales convolucionales, bueno, es una forma especial de conectar a las redes para poder analizar imágenes, con retropropagación, el algoritmo de entrenamiento, para poder resolver el problema de reconocimiento de dígitos. Entonces, aquí el reto fue de parte del sistema postal de Estados Unidos, donde lo que estaban tratando era de identificar los códigos postales sin cometer tantos errores. Este reto es mayúsculo porque cada persona escribe los números de manera diferente, entonces no se podían utilizar plantillas predefinidas, algunas veces van más inclinados, a veces más choquitos, a veces podrían venir con algún rayón encima, alguna mancha, y aún así se quería que el sistema los pudiera reconocer. Los sistemas tradicionales de visión realmente tenían una eficiencia muy muy baja en este problema, y Jan LeCun de pronto presenta este sistema que está utilizando redes neuronales y que es especialmente bueno para lograr este ejemplo, ¿no? Todavía requieren una cantidad interesante de preprocesamiento, o sea, no es como que podamos poner la carta y ya automáticamente lo reconozca. Realmente como que hay que señalar el código postal a mano y hay que aplicarle un escalamiento para que todos los numeritos queden más o menos del mismo tamaño. Y entonces ahora sí se mete en la red neuronal y los logra reconocer bastante bien la mayor parte del tiempo. Entonces pueden hasta ver en internet algunos videos con demostraciones de cómo funciona este sistema. En 1990, Stephen Harnad, un psicólogo, desarrolla el problema del aterrizaje de los símbolos, Symbol Grounding Problem. Y aquí están hablando precisamente de, estoy tratando de resolver mi problema del cuarto chino. ¿Cómo le voy a hacer para que no sea solo una serie de símbolos y símbolos? Es decir, plantea formalmente la idea de que quiere que, cuál es el procedimiento para que los símbolos puedan quedar asociados a objetos reales, ¿no? De donde proviene su significado. Entonces, observen que estamos hablando de 1990, cuando Stephen Harnad está trabajando con esto. Surge el nombre de Symbol Grounding Problem, o se formaliza de esta manera. Y sin embargo, otra vez insisto, me regreso a Winograd, que ya estaba peleándose con eso desde 1970. Bueno, pasamos un poco hacia la era moderna, 1994. 2 vehículos autónomos recorren 1000 kilómetros de autopista en París. En esta época, los mandan a la autopista precisamente para que no tengan mucho con qué chocar, no haya mucho tráfico, entonces es un poquito más fácil de manejarlos. Pero ya los logran dejar solitos. En 1997, Jürgen Schmidhuber y Sepp
Hogwriter publican LSTM, Long Short Term Memory, una red recurrente con memoria a corto plazo. Estas son ya de las redes neuronales más avanzadas, tienen como una especie de celdas, que son, yo les llamo como una especie de mini procesadores para contribuir dentro de toda la red, y esto ya permite aprender cosas en diferentes escalas de tiempo y resolver otros problemas que con las redes tradicionales pues realmente al momento de entrenarlas no lograban encontrar la solución correcta. Como les decía, también les aplican a la analogía de la aguja en el pajar, ¿no? Entonces esas nuevas arquitecturas ya permiten pues buscar dentro de espacios un poco más restringidos y tener acceso a relaciones significativas. También en este año, 1997, ocurre uno de los hitos históricos que muchos habrán oído mencionar. Deep Blue, una computadora, le gana a Kasparov al ajedrez. 1997, recordemos que desde la fundación de la inteligencia artificial, pues el hito era ¿no? Que el ser humano inteligente sabe jugar ajedrez. No se imaginaban a un ser humano siendo derrotado con toda su creatividad por una computadora, y en 1997 esto ocurre finalmente, aunque personalmente les digo que es un triunfo de la fuerza bruta. ¿Por qué un triunfo de la fuerza bruta? Bueno, pues porque el tamaño de Deep Blue era todo un cuarto lleno de computadora que podría realizar millones de operaciones por minuto. Y contra eso fue contra lo que se enfrentó un ser humano aquí con el cerebro, con la memoria que nosotros sabemos que tenemos. Definitivamente un genio. Kasparov no era cualquier persona, pero sí se enfrentó a un monstruo de procesamiento. Y a pesar de que, bueno, esto fue realmente histórico, quedaba un problema abierto. Y era otro juego conocido como el Go. Porque, como veremos en la primera parte de este curso, estos primeros sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es buscar soluciones entre un montón de posibilidades. Se pensaba que el ajedrez tenía muchas, pero bueno, en 1997 la computadora era lo suficientemente rápida para poder derrotar a un ser humano. Y sin embargo, cuando pasamos al otro juego, que es Go, resulta que ahí las posibilidades son muchísimas más, y la misma computadora que podía ganar en el ajedrez no tenía la más mínima idea de qué hacer con el Go, así es que ahí los seres humanos continuaron siendo los campeones durante mucho tiempo. Bueno, algunos seres humanos, sabemos los jugadores especiales, pero no habían sido derrotados. Entonces la historia continúa un poco más. En el 2008, Google lanza la primera app que reconoce voz. El reconocimiento de voz siempre había sido una pesadilla, porque por más que se había estudiado tanto la forma en que se produce el audio, la parte biomecánica de los seres humanos y todo, los sistemas de reconocimiento de voz no estaban llegando muy lejos. Sin embargo, actualmente, bueno, ya con la entrada de las redes neuronales y los sistemas de aprendizaje, la verdad es que esto está mejorando muchísimo, muy rápido. Entonces estamos viendo que del 2008, que es la primera app, actualmente que ya varios pueden pedir el café por teléfono, a una app que reconoce voz, sí ha habido avances bastante notorios. Luego en el 2011, continuando en la idea de los juegos, Watson de IBM gana el Jeopardy. Es precisamente este juego donde hacen preguntas de cultura general y todo, y la computadora está contestando bien, ¿no? En el 2013 ya estamos hablando de robótica en la parte física avanzada. Tenemos a Boston Dynamics, que construye robots capaces de brincar, bailar, mover cajas. Algunos alegan que los videos están pues especialmente editados en el experimento que salió bien para poderlos presumir, pero la verdad es que sí hacen cosas bastante impresionantes. Pueden buscarlos en YouTube y verán incluso robots bailando y brincando. Entonces, hay cosas muy interesantes. En el 2016, aquí está precisamente AlphaGo de Google, le gana al campeón mundial de Go, al surcoreano Lee Sedol. Aquí hay incluso, bueno, llama mucho la atención que había incluso, hay como una especie de escuela filosófica alrededor del juego del Go.
Varios jugadores de Go hablan de que esto tiene que ver con la filosofía de la vida, con la forma en que ven las cosas, en que enfrentan a lo mejor los problemas, con la construcción del universo. Entonces tiene inclusive como un cierto impacto psicológico, de visión, cosmovisión, el darse cuenta de que ahora existe una computadora que es capaz de derrotar a un ser humano. Algo bastante notorio es que ya no es cualquier computadora. La verdad, se combinaron una cantidad impresionante de técnicas de aprendizaje, de solución de problemas, más experiencia adquirida de jugadores de Go. Entonces, este es un monstruo, pero ya de otra naturaleza. Y llegando a estos niveles, pues realmente nos podemos dar cuenta de que entre AlphaGo, los robots de Boston Dynamics, los triunfos de Watson, Google, y el hecho de que ya hay muchísima inteligencia artificial, incluso por piezas en los algoritmos dentro de aplicaciones como la ubicación de antenas para poder comunicarles con nuestros celulares, páginas dinámicas, sistemas de enseñanza, algunos sistemas expertos, incluso dentro de la milicia en algunos países. Pues realmente lentamente esto ya salió del invierno de la inteligencia artificial. Realmente en este momento ya no estamos en el invierno y más bien se habló de un cierto resurgimiento. Hay todo un boom más o menos, empieza ligeramente después del año 2000 con este tipo de descubrimientos, ¿no? Pero aquí los que han sido altamente protagonistas han sido curiosamente los sistemas subsimbólicos. Ahora viene una era bastante interesante donde se puede intentar mezclar más lo que puede hacer un sistema subsimbólico con un sistema simbólico, retomando las técnicas que ya habían sido desarrolladas desde los 60s, y bueno, hay muchísimo que explotar ahí. Algunos tratan de predecir un tercer invierno de la inteligencia artificial, pero la verdad es que se ve poco probable. Hay muchas aplicaciones con lo que ya se tiene ahorita. Por último, vamos a ver una pequeña sección de casos problemáticos.